Entonces, ustedes recordarán de sus clases de estructuras que hay algo que comúnmente le llamamos esfuerzo. Ese esfuerzo, pues tal vez desde un punto de vista muy, muy simple, como nos lo explicaban en la secundaria o en la preparatoria, nos decían que las presiones era simplemente la división de la fuerza entre el área. Digamos que el esfuerzo es un poquito más complejo que eso, pero pues por lo menos así lo podemos entender, ¿no? De una forma muy sencilla. Cuando nos hablan, pongamos en estructuras acerca de que alguna columna está sometida a un esfuerzo de compresión, bueno, pues tal vez nos dirían, bueno, es que esta columna está recibiendo una carga en su punto centroidal y esa carga está provocando que de forma interna esa carga se disipe a lo largo de toda su área, ¿no? Entonces, esta fuerza aplicada en esta área, pues nos la podríamos imaginar como un montón de fuercitas pequeñas que están, bueno, sí, nos lo podemos imaginar así, probablemente alguien diga que eso está mal dicho, pero nos lo podríamos imaginar como un montón de fuerzas pequeñitas que están actuando a lo largo de esa área. Y eso le llamamos esfuerzo. Ahora, ustedes saben que hay diferentes tipos de esfuerzos, esfuerzos normales, esfuerzos axiales, esfuerzos torsionantes, por flexión, por cortante. Bueno, hay varios tipos de esfuerzo. Ahora, tú recordarás, yo creo que eso lo viste en tu materia de estructuras o de resistencia a materiales, que la palabrita de esfuerzo viene a partir de una palabra del idioma anglosajón que sería estrés. Y como utiliza, pues, por aquí tal vez esas 3 eses, pues, es también un poco fácil de identificar por qué la palabra estrés o esfuerzo se abrevia con una ese. Probablemente en algún libro escrito en idioma inglés, probablemente llegues a encontrar esa sigma como una ese. O sobre todo cuando llegó Gutenberg y nos dijo: "Bueno, vamos a hacer libros para que todo el mundo le entienda", pues probablemente los primeros libros que manejaban la S o el sigma, pues algunos de esos primeros libros lo hacían así, utilizando una S en la que prácticamente la parte de abajo se cierra. Y esta sería una letra sigma. Bueno, yo espero que no, ustedes no me lo digan, pero alguien nos va a decir, ¿pero qué no la sigma era así? Bueno, la realidad es de que sí, esa es una sigma mayúscula, pero la otra es una sigma minúscula. Y en algunas ocasiones ese sigma lo llegas a ver como una bolita con una línea encima. En realidad es una S un poco deformada, ¿no? Es una S un poco deformada y que también es muy común que la escriban así como yo te la escribí, como prácticamente como un triángulo y, y una parte superior alta, ¿no? Todas esas letras significan sigma. Bueno, ahora, ¿por qué te lo digo? Pues porque me ha tocado en los 10 años que tal vez llevo dando clases, me ha tocado de que por más de que uno lo trata de ejemplificar la letra sigma, pues de repente hay algunos alumnos que tal vez pues la ven de una forma distinta y de repente cuando llega el examen me la ponen como T, o me la ponen como R, o como una Y, o como una gama, ¿no? No, no, pues, por eso me detuve tantito en platicar que es una letra sigma y que significa una S minúscula. En teoría, ustedes en su materia de estructuras, pues ya la manejaron bastante, ¿no? Porque cuando hacen unas bajadas de carga, pues evidentemente que manejan esfuerzos. Bueno, ahora, esto de los esfuerzos no solamente se aplica a las columnas o a las vigas. Es más, yo te podría dibujar tal vez aquí una pequeña viga, donde seguramente tú cuando llevaste el curso de resistencia de materiales, ante una solicitación de cargas verticales, también sabías de que la viga se va a flexionar y que en la parte de abajo se va a comportar a tensión, mientras que la parte de arriba se va a comportar a compresión. Y eso significa que si le hacemos un corte, pues una parte de la viga va a tener fuerzas que intentan jalarla y del otro lado va a tener fuerzas que intentan comprimirla. Y ese esfuerzo también lo podemos evaluar en las vigas como momento por distancia centroidal entre momento de inercia, en estructuras, ¿no? Ok, pero resulta que ustedes me van a decir, oye, profesor, pero es que esta es nuestra clase de suelos. Ah, bueno, pues resulta que también hay esfuerzos en suelos, esfuerzos en la masa de suelos.
¿Y por qué hay esfuerzos? Bueno, pues porque pesan y porque también los suelos son el primer material de la construcción, ¿no? Es el primer, antes de que existiera cemento, pues tal vez construíamos con rocas y con mampuestos o con mampostería, y eso significa que el suelo también debe tener esfuerzo. Ahora, puede ser que sea lo más fácil o lo más difícil de imaginarnos, pero a veces cuando nosotros estamos acá arriba en la superficie, no nos damos cuenta de lo que está pasando allá abajo en el suelo, ¿no? Y de repente puede ser que tengan diferentes capas de suelo allá abajo y nosotros pues, nada más alcanzamos a ver la última, la más superficial. Ya decíamos en alguna otra ocasión que en realidad hay capas y que esas capas tienen diferentes características acorde al desarrollo geológico que ha tenido la zona y que puede ser que primero nos encontremos con alguna capa, pues tal vez de arena o después una capa de limo, y es más, vamos a poner por aquí una capita de arena. Y ese sitio a lo largo de los años ha tenido diferentes climas y lo cual ha provocado diferentes tipos de depósitos debajo de él. Vamos a ver si, híjole, aquí. Entonces, los diferentes estratos que nosotros no alcanzamos a ver, y que ahorita te lo pongo de colores, pero para que sea un poco más visible, pero que en realidad, pues en algunas ocasiones es café, en algunas otras ocasiones es gris verdoso, y sí podemos encontrar diferentes materiales. Bueno, pues a esto le llamamos nosotros estratigrafía, ¿no? Ya lo habíamos creo que comentado en alguna ocasión. Estratos u horizontes. La naturaleza tiende a generar horizontes. En un tiempo geológico reciente, ¿no? Ahora, fíjense, probablemente aquí valga la pena hacer un paréntesis, porque probablemente, pues cuando nosotros hemos platicado acerca de que la ciudad está en un valle, y no solamente la ciudad, sino que hay otros lugares en toda la República y en todo el mundo que tienen la formación de algunas montañas y algunos cuerpos más depresivos, más bajos o más valles, bueno, pues yo creo que es fácil de imaginarnos entre todos de que existan capas dentro de que se van rellenando en las cuencas y que esas cuencas, pues, son rellenadas a lo largo de los años por diferentes materiales y nos podemos imaginar que van formando horizontes. Ahora, esos horizontes de forma natural, pues son eso, perdón por lo del pleonasmo, tal vez lo dije de una forma incorrecta, pero son precisamente horizontes o estratos. Y se depositan de forma horizontal porque de forma perpendicular está la gravedad, ¿no? Desgraciadamente, probablemente tú ahora que salgas a carretera, o cuando sean las vacaciones y salgas a carretera, te darás cuenta de que hay en las montañas, cuando vas pasando por la México, la que quieras, ¿no? La México Pachuca, la México Querétaro, la México Toluca, la que quieras, seguramente te vas a dar cuenta de que en las montañas hay algunos estratos que están inclinados, y entonces seguramente tú te vas a acordar de esta materia y vas a decir, oye, profesor, ahora que fui a Cuernavaca, me di cuenta que cuando iba avanzando el camión, este, yo me olvidé de la película de que pasan en los camiones, ya ves que pasan la de Hachi o cosas así como familiares. Yo no me le quedé viendo a esa película y mejor me le quedé viendo a las montañas y me di cuenta de que una de esas montañas como que tiene estratos inclinados. Me llamó mucho la atención, pues usted nos dijo que eran horizontales. Ah, bueno, sí, pero lo que pasa es de que estas montañas tienen mayor tiempo geológico, y entonces eso les ha permitido recibir fuerzas de compresión a lo largo de millones de años. Y esas fuerzas de compresión terminan por provocar que lo que eran estratos horizontales se empiecen a deformar y se empiecen a inclinar y generen estructuras de sinclinales y anticlinales. En algún momento puede ser que alguna de esas estructuras, al soportar tanta fuerza de compresión, pues termine por romperse y por generar una falla. Y probablemente después de que se rompa, pues se empiecen a generar procesos de subducción en escala tectónica y eso dé origen a nuevas formaciones de magma y vuelvan a salir nuevas rocas al exterior, como rocas ígneas que se depositen otra vuelta de forma horizontal o en estratos. Bueno, no sé si ustedes recuerdan, fíjense, hoy estamos más o menos a 18 de octubre
es lunes 18 de octubre y tal vez ustedes hace un mes estaban en el grito de la independencia. El día del grito de la independencia yo les decía que estaba cayendo cenizas y si fueron observadores se habrán dado cuenta de que las cenizas, o de ceniza, encima de los autos o encima de la casa donde ustedes estuvieran. Es distinto al polvo normal. Si alguien de ustedes, o si ustedes mismos o su papá, su mamá tienen algún auto, se darán cuenta de que todos los días hay pequeño polvo encima del auto. Pero el día 15 de septiembre, que hubo emisión de cenizas por parte del Popocatépetl, te habrás dado cuenta de que son diferentes. Bueno, y esas cenizas, después de muchos años, se empiezan a agrupar y unidos a materia orgánica terminan generando estos estratos. Bueno, ahora, nosotros en las sesiones anteriores hemos platicado de que este estrato 1, estrato 2, estrato 3, estrato 4, estrato 5, pues no los podemos ver a simple vista, ¿no? Nosotros a simple vista nada más vemos el último. Y para identificarlos, pues tendríamos que meter tal vez una máquina o hacer una exploración que nos permita recuperar muestras de estos diferentes estratos. Pues ya sea por medio de golpes o de presión, podemos recuperar esas muestras y a esas muestras hacerles una serie de ensayos como granulometría, como límite líquido, límite plástico y tratar de clasificarlos para entenderlos. Y eso va a significar que tal vez pues, podamos pensar de que debajo de nuestros pies tal vez encontremos una, como ejemplo, un ejemplo, que podamos encontrar tal vez una arena limosa y después más abajo podremos encontrar tal vez un limo de baja plasticidad y después podríamos encontrar una arena limpia, mal graduada y tal vez una arcilla de alta plasticidad y tal vez un limo de baja plasticidad debajo. Evidentemente de que esos materiales de los cuales nosotros ya podemos identificar, por lo menos de forma muy burda, de forma muy superficial, pero ya tenemos una idea de lo que es la clasificación SUX. Esa clasificación SUX nos va a ayudar a tratar de entender cómo es ese material. Entonces ya podríamos, pues tal vez, cuando nos llegue algún reporte, entender de que este suelo que va de 8 metros de profundidad a 10 metros de profundidad, si nos dice que ahí que es una arena mal graduada, podríamos imaginarnos que es una arena que todas las partículas miden lo mismo. En cambio, este que nos dice un limo, nos podemos imaginar que son partículas muy finas que miden menos de 0.074 milímetros. Bueno, ahora, eso también tiene consecuencias, porque de forma genérica los materiales finos tienen pesos volumétricos más bajos, mientras que los materiales granulares tienen pesos volumétricos más altos. ¿Por qué? Pues porque tienen más minerales, sin destruirse, sin alterarse a consecuencia del tiempo geológico. Eso también nos podría imaginar de que cada uno de estos materiales tiene una densidad 1, una densidad 2, una densidad 3, una densidad 4 y una densidad 5. Cada uno va a tener un peso distinto. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con esto de los esfuerzos? Ah, pues que los suelos están hechos a partir de partículas. Y entonces, si nosotros le preguntamos a esta partícula de aquí, a esta de aquí que nos llamó la atención ahorita, mira, le estoy seleccionando con una flecha, ahí está. A esa partícula le decimos, oye, ¿tú estás sintiendo mucha presión o poquita de los de arriba? Y te diría, no, pues yo estoy sintiendo mucha presión. Y la de arriba está sintiendo un poquito menos. Y la de arriba está sintiendo un poquito menos. Y la de arriba un poquito menos. Y la de arriba menos. ¿Por qué la de arriba menos? Porque la de arriba nada más se soporta a sí misma. La de abajo tiene que cargar las dos de arriba. La de más abajo tiene que cargar más y más a las de arriba. Y a las partículas que están más abajo, pues tienen más presión porque están soportando más peso de las que están encima de ellas. Entonces, fíjate, no sé si tú pudieras hacer esta memoria aquí a nivel de banqueta. Aquí vamos a considerar que está a nuestro nivel de banqueta. Cuando tú eras niño, ya ven que los niños se permiten hacer pues algunos experimentos y algunos, puede ser que alguien diga ridiculeces, ¿no? Pero pues, los niños no tienen pena. Los adultos son los que tienen pena. Los niños no tienen pena. Bueno, cuando eras niño, hacías algo que se llamaban pirámides.
humanas. Y tal vez me voy a imaginar a estas personas que ahora estén haciendo su pirámide. Probablemente aquí esté la espalda de uno de ellos, su cabeza y sus manos. Y luego al ladito de él se para otra persona con sus manos, su espalda y su cabeza. Y al ladito de él se para otra persona con su espalda, sus manos y su cabeza. Y estas tres personas permitían que otras dos se subieran encima de ellos, porque los niños no tienen pena y ellos sí logran hacer eso, ¿no? Ya los adultos, si les decimos, haz una pirámide humana, ya les duele la rodilla, les duele la espalda y cosas así. Bueno, pero los niños sí hacen eso, de hacer pirámides. Es más, vamos a poner otro niño por aquí que llegó tarde y que dijo, yo también quiero ser parte de la pirámide. Ahora, imagínense por aquí otro niño siendo parte de la pirámide, y resulta que ya tenemos dos personas, tres personas que están encima de otras cuatro. Y encima de estas dos vamos a poner otra persona. Seguramente ustedes jugaron esto cuando eran niños, sobre todo si no tenían la supervisión de sus papás. Lo hicieron. Y de repente podríamos poner otra persona aquí arriba. Y eso le llamábamos hacer una pirámide humana. A veces en la materia de educación física lo hacían. Estas pirámides usualmente tienen como que un límite, más o menos por ahí, en 3 o 4 niveles. Y tienen un límite porque después de alcanzar estos niveles, ¿qué le pasa a la pirámide? Ustedes no sé si pudieran abrir su micrófono y nos dirían, ¿qué les pasa a esas pirámides? Pues empieza a perder pues estabilidad, ¿no? Ah, ¿y por qué? ¿Y por qué? Podría ser por que los de abajo, bueno, o sea, yo viéndolo como por los de abajo, se cansan más y tienen más tiempo de permanencia ahí y la parte de abajo empieza a desmoronarse y eso implica que pues se pierda esa composición de la pirámide. Ok, entonces fíjate, si le preguntamos a esta persona, oye, ¿tú a cuántos estás cargando? No, pues a cero. Y si les preguntamos a esta persona, oye, ¿tú cuánto estás cargando? Pues a media persona, ¿no? Uno está cargando a la mitad, el otro está cargando a la mitad. Y si le preguntamos a la otra persona, oye, ¿tú cuánto estás cargando? Pues esta persona me diría, pues estoy cargando a tres, eh, la del medio está cargando a dos completitos, porque estaría con medio, medio más uno. Y el de los lados me diría, pues yo estoy cargando como a medio, ¿no? Vamos a suponerlo así, medio, medio. Y en cambio, en el siguiente nivel, me diría, híjole, yo estoy cargando como que a tres o a cuatro encima de mí. Entonces, entre más profundo estemos, están cargando más. Lo mismo le pasa a estas partículas, ¿no? La que está a este nivel está cargando a las de arriba, la que está en este nivel está cargando a las de arriba, la que está aquí abajo está cargando a todas las de arriba. Entonces eso significa que entre más abajo estés, estás cargando a más peso. Y como dice el compañero, bueno, pues los de abajo como que se empiezan a cansar de estar soportando eso y se les doblan las manos y se caen. ¡Ah! Eso también le pasa a la naturaleza. Eso también le pasa a la naturaleza y resulta que las partículas de abajo se empiezan a unir más las unas con las otras, a aplastarse. Es decir, que empiezan a ganar densidad. Usualmente, el peso volumétrico de los suelos que están arriba es más bajo de los que están abajo. Y si regresamos a nuestras clases, a nuestras primeras clases, a las de geología, bueno, nos podríamos imaginar que las partículas que están muy abajo empiezan a soportar tanto nivel de esfuerzo que podrían deformarse y generar rocas sedimentarias y rocas metamórficas. Ahora, para eso necesitamos varias centenas de metros o kilómetros para lograr hacer rocas metamórficas. Mira, ahí si buscamos una imagen de una roca metamórfica, así en Google, mira, digamos que esta roca, ahí que está apareciendo en la derecha, esas líneas
¿Se trabó? Profesor, se escucha algo trabado. O, ori- No escucha nada, profe. Disculpe, tuve una desconexión. Vuelvo a compartir desde mi pantalla. Tuve una desconexión. Ya creo que ya va a estar más fácil de volver a conectar. Es que creo que parece que tengo un cable trozado por ahí. La desconecté y ahorita me volví a conectar, pero por el wifi. Bueno, les decía que lo que son ahora estratos y que podrían medir algunos metros debajo de nuestros pies, que podrían medir 2 metros o 3 metros debajo de nuestros pies, bueno, dentro de algunos miles de años se van a empezar a comprimir y comprimir y comprimir hasta que den origen a rocas sedimentarias y luego a rocas metamórficas. Y te mostraba por aquí una imagen de una roca metamórfica. Ah, no, es que reacciona, reacciona. Esta imagen, pues resulta que colapsa muchos miles de años en una sola roca. Y seguramente en estos folios estarán depositados restos de lo que fueron organismos vivos de hace algunos 3.000 o 4.000 años. Bueno, ahí está. Ahora, regresemos. Tú me vas a decir, bueno, ¿y a mí de qué me sirve saber algo que va a pasar dentro de tanto tiempo, no? Pues yo nada más quiero entender los 80 años que voy a vivir, ¿no? O los 100 años que yo voy a vivir. Cada quien de ustedes sabrá cuántos años va a vivir. Bueno, no, lo bueno es que no lo sabemos, ¿no? Pero más o menos la esperanza de vida actual es de que más o menos cada uno de nosotros va a vivir de lo menos unos 80 o 100 años. Yo ya me gasté como pues, casi la mitad, pero todavía nos queda oxígeno que respirar todavía. Bueno, ahora, estos estratos, resulta que esto que yo te decía de que van acumulando su presión, lo podemos calcular. Y lo podemos calcular gracias a que la mecánica de suelos, pues toma conceptos de hidráulica y conceptos de resistencia de materiales. Fíjate, ustedes en su materia de instalaciones, creo que tiene mala fama esa materia, esa academia, pero yo creo que sí nos podemos imaginar la siguiente situación. Fíjense, vamos a imaginarnos que estamos en una alberca. Vamos a imaginarnos por aquí una alberca que está llena de agua. Vamos a poner aquí un humano feliz que está en esa alberca. Bueno, ese humano feliz, seguramente ustedes en alguna ocasión le han dado un manotazo a la superficie del agua. Aquí a la superficie libre del agua, alguna ocasión le han dado un como raquetazo con su mano. Y seguramente eso lo han hecho para aventarle el agua tal vez a su primo o a un amigo, una amiga. De repente agarran su manita y le sacan un montón de agua, ¿no? Y se la avientan en la cara o donde sea a la otra persona. Y se dan cuenta de que las partículas que están a nivel de la superficie son muy fáciles de mover. Pero en cambio, si yo quiero meter la mano aquí abajo, voy a ponerle otra mano aquí, y su mano la quiero mover tal vez a 1 metro de profundidad, se darán cuenta de que ya les cuesta más trabajo moverla. Y si metemos esa mano hasta el fondo de la alberca, resulta que me cuesta más trabajo moverla. Ah, bueno, pues eso se da por la misma razón, porque las partículas de agua están cargando a las de arriba y la siguiente está cargando a la de arriba y la siguiente a la de arriba. Y entonces se genera algo que se llama presión, presión hidrostática. Es decir, si el agua no se está moviendo, prácticamente no se está moviendo, está teniendo un poquito de movimiento, pero prácticamente no se está moviendo, a medida de que me profundizo, cada vez se siente más y más presión. Y si fuéramos con nuestro ejemplo un poco más profundos, o sea, si pusiéramos una fosa tal vez de unos 20 metros de profundidad,
Bueno, resulta que si ustedes se quisieran meter aquí abajo a nadar con su equipo de buceo, seguramente habrán escuchado que los buzos utilizan una combinación de oxígeno diferente. Ya no utilizan oxígeno normal. ¿Por qué no utilizan oxígeno normal? Porque resulta que si nosotros lleváramos a un buzo te digo, a 30 metros de profundidad o 40 metros de profundidad, resulta que la presión del agua ya sería mucha, porque a partir de que hay una superficie libre del agua, se empieza a generar presión a los lados. Y eso terminaría porque esta presión colapsaría los pulmones del buzo. Por eso el oxígeno que tiene que respirar y el aire que tiene que respirar es una mezcla diferente a la que respiramos a nivel de superficie. Bueno, entonces lo bueno de esta historia es de que la presión hidrostática es muy fácil de calcular. En tu materia de instalaciones te habrán dicho que la presión hidrostática la podemos calcular como altura del agua por peso volumétrico del agua o por la densidad del agua. Bueno, alguien dirá, vamos a escribir esas variables. pH es presión hidrostática, HW es la columna de agua, columna de agua, y gamma W es, alguien le podría decir peso volumétrico o peso específico del agua. Ok, ahora, aquí empezarían algunos problemas. Esta columna de agua, si bien es cierto que nos la podemos imaginar en una alberca o en una fosa, pues también nos sirve para instalaciones hidráulicas. Pongamos, tú en algunas ocasiones, yo me imagino que en tus materias de arquitectura te habrán platicado de que si alguna vivienda tiene pues, varios niveles, pues es común que por acá utilicemos un tinaco. Y ese tinaco, pues su función va a ser guardar agua. Si conectamos el tinaco a los diferentes niveles, si conectamos los tinacos a los diferentes niveles y en los diferentes niveles ponemos diferentes salidas de agua como algo tan sencillo como un lavabo, fíjate, pues resulta que sobre el lavabo que está en la planta baja, el agua va a salir con más fuerza que la que está en el primer nivel, que la que está en el segundo nivel y la que está en el cuarto nivel. El chorro del agua va a salir en cada uno de esos lavabos con diferente intensidad. ¿Por qué? Porque la columna de agua va aumentando para cada nivel. Probablemente la persona que viva en la planta baja te va a decir, pues aquí sale a todo dar la presión, sale muy bien. Y en cambio la persona que vive en el cuarto piso o en el quinto piso te va a decir, es que sale con poquita presión de agua, porque hay poquita columna de agua. Y gracias a eso es de que nos piden que por lo menos existan 2 metros o 2 metros y medio, la verdad no recuerdo, a la primer regadera, ¿no? Entre la altura del tinaco y la primer regadera, porque si no la persona del cuarto nivel no se va a bañar bien. Y eso se mide en columna de agua, que a su vez esa columna de agua la podemos transformar a presión. Bueno, resulta que los muebles de baño trabajan bien con una presión desde 5 metros columna de agua hasta 50 metros columna de agua. Aquí esto sería un problema, ¿no? Porque si resulta que si nosotros queremos poner una taza de baño y nuestro tinaco estuviera muy alto, pues puede ser que termine por romper a la taza de baño o por romper las llaves del lavabo, si llegara a tener más de 50 metros de columna de agua. Esa es una muy buena razón para que tú pienses que las personas que se dedican a planear el sistema de aguas de toda una colonia, a lo mucho pueden establecer la distancia entre un tanque de almacenamiento de agua y cualquiera de sus casas, a lo mucho la elevación para brindarles agua debe de ser de 50 metros. Si le abastecemos de agua con más de 50 metros de elevación, vamos a terminar por romper las instalaciones hidráulicas de una casita. Por eso, si tú vives tal vez en alguna colonia que tiene algún desnivel, como podría ser pues Naucalpan, Ecatepec o cualquier otra zona que esté con montañas,
te vas a dar cuenta de que hay diferentes pozos o diferentes tanques de agua. Puede ser que aquí tengan un tanque, acá tengan otro. Podemos poner aquí tanque 1, tanque 2, y el tanque 1 le da agua solamente a una cierta población, y el tanque 2 le da agua a otra diferente población. Y si sigue existiendo más comunidad o más casitas abajo, pues vamos a requerir otro tanque, porque con un mismo tanque, si le aventáramos el agua a las comunidades de abajo, terminaría por llegar con mucha presión y rompería las instalaciones hidráulicas. Bueno, creo que por acá hay un mensaje de chat. Dice, para el cálculo de bombas, ándale, exactamente. Para el cálculo de bombas necesitamos manejar presiones de agua, ¿no? Lo mismo pongamos aquí. Aquí le pasaría, ese comentario del cálculo de bombas, le pasaría a una persona que vive muy cerca del tanque. Resulta que llega con poquita presión y probablemente, aunque oficialmente debería de llegar con la presión suficiente para llegar al tinaco, probablemente si esta persona construye muchos niveles, pues resulta que no le va a llegar el agua al tinaco. Y por eso requeriría un sistema de bombeo, una bombita aquí, que vuelva a subir el agua al tinaco. Y ya que la tienen en el tinaco, bueno, pues cae por gravedad. Bueno, ahí está. Ahí está, ustedes están imaginando la importancia de la formulita de presión hidrostática. Pero nuestra materia no es hidráulica, sino que es suelos. Entonces habrá que regresar. Regresemos. ¿Y eso qué tiene que ver con mecánica de suelos? Pues resulta que dentro del suelo hay partículas de sólidos, hay partículas de aire y hay partículas de agua. Entonces, resulta que a partir de donde hay un nivel de aguas freáticas, que existe en muchos sitios, no solamente aquí en la ciudad, sino en cualquier otro sitio, este nivel de aguas freáticas, desde ese nivel hacia abajo, va a haber partículas de agua que se conecten entre los granos con otras partículas de agua. Y eso significa que se podría parecer a una manguera que está uniendo los pequeños huecos que van dejando las partículas de granos sólidos y de materia orgánica. Y eso significa que con esa manguera yo podría calcular la presión de agua que hay en cualquier profundidad por medio de la ecuación de la hidrostática. Es decir, que la presión de agua va a empezar a aumentar, 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 aumentar a partir del nivel de aguas freáticas, donde voy a tener una presión de agua igual a 0, hasta una presión de agua igual a gamma W por HW. La misma fórmula que te anoté allá arriba. Y eso sería la presión, vamos a ponerle aquí, presión de agua. Y alguien se preguntará, bueno, ¿pero qué le pasa a las partículas sólidas? Hace rato con el ejemplo de las pirámides humanas, que una partícula estaba encima de otra y de otra y de otra. Bueno, pues resulta que las partículas sólidas también generan presiones y podemos utilizar prácticamente la misma expresión, considerando que las partículas de suelo son tan pequeñitas que podrían fluir. Y entonces, si pueden fluir, pues resulta que también puedo calcular qué presión tienen las partículas de suelo, esfuerzo total de suelo, a cualquier profundidad. Y también puedo calcular esa presión o ese esfuerzo, aquí a cualquier profundidad, como esfuerzo es igual a gamma por H. Nada más que en este caso no va a ser gamma o peso específico del agua, sino que va a ser gamma del suelo por altura de suelo. Pero eso me daría el esfuerzo total. La masa incluyendo sólidos y agua. Caray. Y alguien me dirá, bueno, pero ¿qué no quedamos de que el suelo tenía 3 fases? Si tú recuerdas las primeras clases, nosotros decíamos, es que el suelo tiene fase líquida, fase gaseosa y fase sólida. Sí, pero el gas no pesa, ¿no? Para términos de ingeniería práctica. Para nuestra rama de la construcción, el gas no pesa. Bueno, entonces resulta que, por eso te digo que aquí el esfuerzo lo podremos calcular como gamma por H y solamente incluiría a los sólidos y al agua. Y el entender que aquí solamente tengo presión de agua y aquí tengo sólidos más agua, me podría llevar a entender que yo podría determinar la presión entre sólidos
¿Y qué haríamos con eso? Ah, bueno, pues a partir de el esfuerzo total, mira que aquí te lo voy a tratar de iluminar de color gris, voy a ver si puedo. Mira, todo ese esfuerzo total resulta que es la suma de agua más partículas sólidas. Mientras que la otra gráfica solamente te da la presión del agua. Ah, pues entonces lo puedo restar. Y entonces yo podría decir que si yo al esfuerzo total le quito la presión del agua, puedo encontrar el esfuerzo efectivo. Y ese esfuerzo efectivo, aquí lo voy a dibujar, ese esfuerzo efectivo resulta que me daría la presión que existe solamente entre partículas sólidas. Y eso parecería casi imposible, ¿no? Parecería difícil de imaginar. Mira, imagínate que yo te pudiera decir, es que tú puedes identificar qué presión existe entre dos partículas de suelo, que aquí le estoy haciendo un zoom, entre dos partículas de suelo, podríamos identificar con qué intensidad se están tocando una contra la otra. Tú vas a decir, ay, profesor, ¿a poco sí? Si esos son granos de arena, y un grano de arena, pues quedamos que puede medir del orden de unos 3 milímetros. Y otro grano de arena que está midiendo otros 3 milímetros. Bueno, el punto de contacto que tienen, pues es muy pequeño. Y resulta que poder estimar las presiones que se generan en esos puntos de contacto parecería imposible. Pero considerando esas ecuaciones que te acabo de escribir, resulta que se vuelve posible saber cuánta presión está sintiendo de forma efectiva partícula sólida contra partícula sólida. Voy a tratar de iluminarte esas partículas sólidas para que sea más visible. Mira, aquí tienes una partícula sólida haciendo contacto con otra partícula sólida. Y esas dos vienen a su vez de las que vienen aquí o acá. Bueno, resulta que con ese sistema de ecuaciones lo podemos determinar. Y a eso, nada más déjame, te lo vuelvo a escribir. No quiero moverme tanto, te lo vuelvo a escribir aquí abajo. Tendríamos 3 tipos de esfuerzo en el suelo. Esfuerzos naturales. O hay quien le pone un nombre un poco más rimbombante, que serían esfuerzos geoestáticos. A veces mi esposa se enoja cuando le hablo con términos raros, ¿no? Dice, pues dime natural y ya. Perdón, yo sé que ustedes no son de eso, pero geostático significa de la tierra que está estática, ¿no? De la tierra que no se mueve. Entonces, pues bueno, ese nombrecito, aunque suene raro o rimbombante, esfuerzos geoestáticos, pues es correcto. Bueno, si la tierra no se está moviendo, resulta que yo puedo calcular su esfuerzo total con una formulita que sería esfuerzo igual a gamma por H. Si solamente fuera un estrato. Si fueran más estratos, entonces mi formulita cambiaría a gamma 1 por H1 más gamma 2 por H2 más gamma 3 por H3, punto, gamma N por HN. Es decir, que podría escribir mi fórmula de esfuerzo total como gamma I por HI, y aquí le podríamos poner una sumatoria, ¿no? O un símbolo que nos permita ir acumulando, perdón, ese símbolo va del otro lado. Espera, me confundí. Sumatoria de gamma I por HI. Y eso sería mi esfuerzo total, el que incluye a los sólidos, al agua y a los gases, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ahora, la presión del agua, que comúnmente se le conoce como presión de poro, la presión que hay en los huecos, voy a ponerla aquí entre paréntesis de agua, la puedo determinar como U igual a gamma W por HW. Es decir, peso volumétrico del suelo por altura de la columna de agua. Y puedo determinar lo que hay entre grano y grano, y a eso le llamaríamos esfuerzo efectivo. El bueno, ¿no? El esfuerzo real que hay entre partículas. Vamos a ponerlo aquí. Entre partículas. Ese esfuerzo entre partículas le llamaríamos esfuerzo efectivo. Utilizamos el mismo símbolo, un sigma, pero con un acento. También puede ser que lo encuentres en algún libro como un sigma más una comilla. Ese esfuerzo efectivo va a ser la resta del esfuerzo total menos la presión de poro. Bueno, pues con esas ecuaciones
podríamos determinar las presiones que existen en el suelo antes de que lleguemos a construir. Y por eso yo aquí le puse esfuerzos naturales, antes de que lleguemos a construir. Ya cuando se llega a construir, esos esfuerzos van a cambiar. Y consecuentemente, si cambian, van a provocar deformaciones en el suelo. Pero antes de que lleguemos a construir, así podríamos calcular los esfuerzos antes de construir. Y podríamos hacer algunos ejemplos, ¿no? Yo creo. Fíjate, yo te podría decir que podemos hacer un ejemplito muy sencillo. Por aquí vamos a poner a un humano feliz y vamos a decir que en un lugar, pongamos como en Naucalpan, vamos a considerar en un lugar en Naucalpan donde no hay agua superficial. Para quien no conozca dónde está Naucalpan, bueno, nada más le podríamos decir que está en una zona de cerros, ¿no? Y entonces, al estar en una zona de cerros, pues es lógico de que no haya agua estancada. Allá arriba pues, no hay agua. Entonces, en Naucalpan, sin nivel de agua freática. En cambio, alguien que vive en zonas bajas, pues seguramente hay acumulación de agua. Bueno, en Naucalpan, vamos a suponer una partícula de suelo o un grupo de suelo, una muestra de suelo, que está a una profundidad de 6 metros y que el suelo de Naucalpan, ustedes saben que es un poco resistente. Vamos a considerar que tenemos una arena limosa. Bueno, esa arena limosa, que prácticamente alguien le diría tepetate, le podríamos considerar una densidad, sí, una densidad de 1.8 toneladas por cada metro cúbico. Podríamos, si alguien nos preguntara, determinar qué presión está sintiendo esta partícula de suelo a consecuencia de estar cargando lo que está arriba. Y para eso utilizaríamos una fórmula que nos dice el esfuerzo total lo puedes calcular como gamma por H. En este caso, tú vas a decir, bueno, pero no tenemos gamma, el peso volumétrico o el peso específico. Bueno, el peso específico es una cantidad que me relaciona el peso con el volumen y la densidad me relaciona la masa con el volumen. Si yo tengo masa y lo quiero transformar en peso específico, pues habría que multiplicarlo por la gravedad. Aquí hay un pequeño, bueno, es un comentario, un problema, ¿no? Fíjense, en realidad este valor es densidad, está en unidades de masa por metro cúbico o por volumen. Pero honestamente en nuestro país a veces lo utilizamos como si fuera peso volumétrico. Bueno, vamos a tratar de hacerlo hoy bien. Y lo único malo de hacerlo bien es de que nos lleva a unidades que a veces no entendemos. Pero vamos a tratar de hacerlo bien, ¿sale? Fíjense, si yo quisiera transformar la masa a peso, lo que tengo que hacer es multiplicarla por la gravedad. Y tú recuerdas que la gravedad vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, este valor de densidad de 1.8 toneladas por cada metro cúbico, si yo lo multiplico por la gravedad, lo voy a poder expresar como peso volumétrico 1.81 por 9, 1.8, perdón. 1.8 por 9.81, me quedaría un peso volumétrico, un peso específico de 17.66 kilonewtons por metro cúbico. Y ese sería su peso específico. Vamos a ponerlo por aquí. Peso volumétrico o peso específico. Okay. Ahora, en alguna otra ocasión yo te había dicho, bueno, es que este valor es como que en sistema internacional. Y ese sistema internacional me daría las presiones en megapascales y en kilopascales. Vamos a hacerlo así, ¿sale? Fíjense, si utilizamos esta fórmula de esfuerzo total, pues nos llevaría a que el esfuerzo a 6 metros de profundidad lo tendríamos que calcular como gamma por H, es decir, 17.66 kilonewtons por metro cúbico por un espesor del estrato de 6 metros. Si nosotros multiplicamos metros por entre metros al cubo, nos va a quedar de resultado nuestro resultado en kilonewtons por metro cuadrado. Ahora vamos a hacer esa multiplicación.
17.66 por 6, ahí me da de 105 punto, vamos a redondearlo, 106 kilonewtons por metro cuadrado. Alguien, evidentemente, que le gusta el sistema internacional nos va a decir, esos son en realidad 106 kilopascales. Lo malo de esa unidad es de que no la entendemos en nuestro país. Es una realidad, no la entendemos esa unidad. 106 kilopascales, no sé si alguien se lo puede imaginar. La verdad, a mí me cuesta mucho trabajo imaginarme 106 kilopascales, ¿no? O sea, no puedo decir si es una presión alta o baja, ¿no? Pues son 106 kilopascales. Yo solamente lo que puedo decir es, pues eso me dio de resultado y ya, ¿no? y eso pues, nos deja mal plantados. Fíjense, en nuestro país, tal vez en México, es más común considerar el peso de 1.8 como si fuera peso volumétrico. 1.8 toneladas metro cúbico. Y si ese 1.8 es peso volumétrico, pues entonces nos facilita las cosas porque sería esfuerzo igual a 1.8 toneladas metro cúbico y lo voy a multiplicar por 6 metros. Y ese esfuerzo tal vez esté mal, pero en nuestro país así lo hacemos. Pues multiplicamos 1.8 por 6, nos va a dar de resultado 10.8 toneladas metro cuadrado. Y esto yo creo que sí nos lo podemos imaginar, esa presión. Es más, yo creo que has escuchado ese valor. Tú has escuchado como la resistencia de tal terreno es de 5 toneladas metro cuadrado o de 8 toneladas metro cuadrado. Entonces, ese valor como que sí te lleva a tener recuerdos en el sistema que utilizamos en nuestro país. Ahora, alguien que podría ser un poco payaso y nos podría decir, no, pero es que te pedimos el informe en sistema internacional. Bueno, pues este resultado también lo podemos multiplicar por la gravedad y ya nos vuelve a quedar en 106. Si tú tomas el 10.8 y lo multiplicas por 9.81, te va a volver a dar 106 kilopascales. Ahora, esa me parece que es una plática que ya hemos tenido en algunas otras ocasiones. Es así como el tío terco que se pone intenso. Pero usualmente en nuestro país pesamos el cemento en toneladas, ¿no? Las varillas en toneladas. No las pesamos en kilonewtons. El peso de esta persona lo expresamos en kilogramos, no lo expresamos en newtons. Entonces, alguien diría, bueno, ¿y estamos bien o estamos mal? Pues estamos en México. Yo honestamente no me gustaría decir que estamos bien o estamos mal, estamos en México. Es más, si yo llego al Seguro Social o al ISSSTE y le digo, oiga, señorita, ¿me puede dar mi peso en newtons? No me van a atender, no me van a hacer caso. Si le digo, oiga, ¿me puede dar mi peso en kilogramos? Ese rápidamente me lo dan. A pesar de que el peso debe de estar en newtons. Ya está. Ok. Ahora, esa es la presión. De repente me interesa también que ustedes sepan diferenciar o sepan transformar esta presión a otra unidad. Puede ser que esto yo me lo pueda imaginar o no. ¿Cómo me lo podría imaginar? Fíjense, yo lo que haría sería imaginarme cuánto pesa un auto. Y como no quiero que se lo imaginen del todo, sino que lo podemos tener aquí en Google, podemos preguntar a un auto, ¿cuánto pesa? A Google, ¿cuánto pesa un auto? Vamos a ponerle peso de una Aveo. Mira, ahí me dice cuánto pesa un auto, un Aveo, ¿no? Que es un carro bastante común en nuestra ciudad, ¿no? Y en nuestro país. 1100 kilos, o sea, una tonelada, 1.1 toneladas. Si le pregunto otro auto común, mentira. Mira, este pesa 1.3 toneladas. Pesa un poquito más el tira, entonces, bueno. Entonces, esta cantidad de 10.8 toneladas por metro cúbico, yo me la podría imaginar como 10 autos. 10 autos encima de un metro cuadrado. Es bastante presión, ¿no? Es bastante presión encima de algo que mide 1 metro por 1 metro. Sí, es bastante presión. Es más, otra forma de imaginarme este valor, yo creo que ustedes van en sexto semestre, entonces ustedes ya se pueden imaginar un edificio de 10 niveles.
más bien como de 11 niveles. 11 niveles a nivel de banqueta, más o menos terminan pasándole al suelo una presión de 10.8 toneladas metro cuadrado. Ya ves que en tus materias de estructuras te dicen que cada nivel le podemos considerar un peso como de 1 tonelada metro cuadrado, de forma sencilla, ¿no? Sin hacer la bajada de carga. Bueno, entonces ya nos podemos imaginar estos par de valores, pero en algunas ocasiones hay que expresarlo en kilopascales, en algunas ocasiones nos conviene expresarlo en toneladas metro cuadrado, y en algunas ocasiones puede ser que nos pregunten ese valor en kilogramos por centímetro cuadrado. Y yo creo que nos podríamos utilizar 2 minutos en transformar 10.8 toneladas metro cuadrado a kilogramos. Para eso, no sé si ustedes recuerdan que lo puedo multiplicar por un 1, pero un 1 disfrazado. Si yo multiplico algo por 1, se va a quedar el mismo valor. Entonces, en lugar de escribir un 1, voy a escribir un 1 disfrazado. Voy a escribir algo que arriba tenga lo mismo que abajo. Si yo tengo A entre A, pues eso vale 1. Si tengo X entre X, eso vale 1. Entonces, si arriba y abajo escribo lo mismo, no altero la expresión. Entonces, para convertirlo, voy a multiplicarlo por 1 tonelada abajo para que las toneladas y las toneladas se simplifiquen. Pero 1 tonelada equivale a 1000 kilos. Arriba y abajo tengo lo mismo, entonces no estoy alterando la expresión. Y para eliminar los metros cuadrados, los voy a multiplicar por 1 metro, y 1 metro equivale a 100 centímetros. Si lo multiplico arriba y abajo, este metro cuadrado con este metro se va a simplificar, pero son metros cuadrados. Entonces necesito multiplicarlo 2 veces. Otra vuelta por 1 metro entre 100 centímetros. Y de esa forma voy a poder cancelar el otro metro y el otro metro. Mi resultado ahora me va a quedar en arriba kilogramos, abajo centímetros. Y eso significa que tengo que multiplicar 10.8 por 1000 y después dividirlo entre 100 y otra vez entre 100. Y eso a mí me da 1.08. Vamos a anotarlo por aquí. Puede ser que a alguien le cuesta mucho trabajo esta de las conversiones, entonces vamos a darle aquí un acordeón. 1.08 kilogramos sobre centímetro cuadrado equivale a 10.8 toneladas por cada metro cuadrado. Los dos son formas de presión y también lo podríamos escribir como 106 kilopascales. Ya ven que los ingenieros tienen esa manía de hablar con personas distintas, ¿no? Entonces, los kilopascales se lo podemos pasar a un investigador. Se lo podemos pasar ese valor a un investigador porque está en sistema internacional. Esta cantidad de 1.08 kilogramos por centímetro cuadrado, esta le sirve a alguien que está haciendo labores de laboratorio. Alguien que está analizando muestras adentro de un laboratorio y que maneja centímetros y kilos en un laboratorio. Y alguien que está en obra debería de utilizar 10.8 toneladas metro cuadrado, porque esa persona utiliza unidades en toneladas y en metros cúbicos. Entonces, pues, ustedes pueden hablar los 3 idiomas, ¿no? Eso de ser bilingüe a veces nos ayuda mucho, ¿no? Hay personas que nada más saben manejar en toneladas metro cuadrados y los limita bastante. Entonces, bueno, nosotros sí podemos manejar los tres unidades. Esa sería la presión. Las tres unidades o los tres valores que tienes en la parte de abajo sería el esfuerzo a 6 metros de profundidad en Naucalpan. Bueno, en un ejemplo como tipo Naucalpan. Esa sería la presión. Si ustedes tienen algún problema, sería bueno que nos dijeran. Si no, pues podemos hacer otro problemita en otro sitio, ¿no? ¿Cómo ven? No sé si alguien tiene algún conflicto con esto que estamos mostrando o con lo anterior y lo volvemos a explicar, ¿no? ¿Cómo ves? Mm, Yo digo que todo bien.
Eh, eh, bueno, uno de nuestros compañeros nos dice que todo bien, pero no sé si los demás también están bien. Todo bien, profesor. Bueno, este, bueno, vamos a pensar que estamos bien. Vamos a hacer otro ejemplito, ¿no? Pero ahora resulta que ya no estamos en Naucalpan, ¿no? Ahora vamos a imaginarnos que estamos en otro sitio. Vamos a pensar que fuimos bajando un poquito de Naucalpan y que ahora estamos tal vez en la En el Pedregal. colonia, en el Pedregal. Bueno, sí, vamos a considerar en el Pedregal. Fíjense que el Pedregal, su nombre de Pedregal, pues hace referencia a piedra, ¿no? A Pedro o a Petrus, a qué piedra. Entonces, de forma superficial, lo más seguro es de que también nos encontremos valores pues, muy altos de densidad. Vamos a ponerle por aquí un par de humanos felices para que lo tengamos en cuenta dónde está nuestro nivel de banqueta. Y vamos a considerar de que de forma superficial, pues tal vez tengamos unos 5 metros, otra vuelta de un material tipo tepetate, un material duro, que tiene un peso volumétrico tal vez de 1.75 toneladas metro cúbico. Pero después, debajo de él, en algún sitio, pues pudimos encontrar tal vez un limo de baja plasticidad. Y ese limo, pues tiene otro valor de peso volumétrico, tal vez tenga un valor en este caso sería 1 y 2, un valor de 1.5 toneladas metro cúbico. Y, y bueno, pues resulta que nosotros, tal vez este segundo espesor mide otros 5 metros, pero nosotros queremos saber cuáles son las presiones o los esfuerzos en un punto que está a una profundidad de 350, 3.50, y vamos a llamarle un punto A, y vamos a calcular los esfuerzos en otro punto B, que está a una profundidad tal vez de menos 8 metros. Bueno, pues resulta que tenemos las mismas fórmulas, ¿no? En el Pedregal, yo creo que tampoco podríamos encontrar agua, ¿eh? Fíjense, vamos a buscarlo por acá. Puede ser que alguien no tenga tan claro, ¿no? Vas a abrir el Maps. Puede ser que alguien diga, no, pues yo ni sé dónde está el Pedregal. Y algunos compañeros sí lo saben. Miren, para que tengan una idea, ¿no? El Pedregal de San Francisco estaría muy, muy, muy cercano a lo que es Ciudad Universitaria, ¿no? Vamos a esperar aquí a que cargue un poquito el Maps. Miren, por acá dice Patio Universidad, Museo Frida Kahlo, San Francisco, Pedregal, Coyoacán. Miren, por acá anda Río de Churubusco, la zona de Coyoacán. Si alguien tiene oportunidad de ir al parque o a la iglesia de Coyoacán, es muy bonito, es un dominguito, se la pasa uno a gusto ahí. Pero miren, está muy cerca el Estadio Olímpico Universitario, Ciudad Universitaria, y lo que es el complejo de Ciudad Universitaria. Y por acá anda el Pedregal de San Francisco. O incluso allá ya nos había aparecido por aquí un título. ¿Dónde está? Miren, Pedregal de Coyoacán. Bueno, esa zona pues es dura, ¿no? Es de un material bastante duro. ¿Cómo podemos saber que está dura? Miren, aquí está, dice Pedregal de Coyoacán. Está después del circuito interior. Vamos a pedirle a Google, que tiene todo. O vamos a pedírselo a las normas. Fíjense, aquí en las normas, por aquí deben de estar. ¿Quién me las movió? Vamos a buscar normas técnicas complementarias de diseño y construcción de cimentaciones. Denme la oportunidad más de que lo abra. Miren, si me voy a las normas técnicas, a la página 10, me parece que ahí empiezan las normas de cimentaciones. Estamos en la página 10, normas de cimentaciones,
Y después puedo avanzar un poco más para encontrar la zonificación de la ciudad. Mira, aquí está en la página 14. Esa página 14 le puedo hacer un poquito de más zoom. Y nos volvemos a encontrar el circuito interior, Avenida de los Insurgentes, y tal vez este sea Copilco, ¿no? Tal vez sea, no, estoy hablando tal vez un poquito al aire. Pero eso significaría que tal vez está en una zona de transición, ese Pedregal. Si está en una zona de transición, pues yo creo que nuestro ejemplo está bastante bien analizado, ¿no? Fíjate que la zona de transición es una zona que llega a tener por lo menos 3 metros de material blando. Y entonces este limo, pues podrías tener estos 5 metros de material blando. Vamos a considerarlo así, con esas características. Otra vuelta sin agua. Sin agua. Resulta que yo podría calcular la presión, el esfuerzo en A, con la formulita, la de esfuerzo total. La formulita me diría gamma por H. En A, pues nada más tendría que multiplicar 3.50 metros, que sería la H, por la gamma de 1.75 toneladas metro cúbico. Y eso me daría un esfuerzo en A de 6.12 toneladas metro cuadrado. Si se lo quiero decir a mi laboratorista, le voy a tener que decir 0.61 kilogramos centímetro cuadrado. Y si este mismo valor de esfuerzo en A se lo quisiera decir a un investigador, pues necesito multiplicarlo por la gravedad y le tengo que decir 60 kilopascales. Cualquiera de los tres está bien. Ya. Ahora, si quiero calcular el esfuerzo en B, resulta que se vuelve un poquito más complejo, porque voy a necesitar tener gamma 1 por H1 más gamma 2 por H2. Es decir, que el esfuerzo en B necesito multiplicar gamma 1, 1.75 toneladas metro cúbico, por un espesor 1, 3.5. No, el espesor 1 no es de 3.5, sino es de 5. 5 metros, más un gamma 2, que sería de 1.50. Aquí está, 1.50 toneladas metro cúbico, por un espesor de los 3 que me hacen falta, ¿no? Fíjate, aquí hay 3 metros para llegar a 8 por 3 metros. Y entonces eso nos llevaría a que el esfuerzo en el punto B sería 1.75 por 5, nos da 8.75 toneladas metro cuadrado para el primer estrato 1. Y dentro del estrato 2, yo tendría un aumento de presiones de 4.5 toneladas metro cuadrado. Resulta que el esfuerzo en B me da de 13.25 toneladas metro cuadrado. Es mayor que lo que calculamos hace rato. 13 toneladas significa que a 8 metros de profundidad tiene la presión, sin que nadie esté construyendo ahí, tiene la presión correspondiente a un edificio de 13 niveles. Vamos a poner eso por aquí para que te acuerdes, ¿no? Más o menos como 13 niveles. Ese valor lo podemos pasar a kilogramos centímetro cuadrado y nos daría 1.32 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y si lo multiplicamos por la gravedad, nos daría algo así como 130 kilopascales, dependiendo de la unidad que lo queramos manejar. Ok, ahora, de repente, este valor, cuando dices 13 niveles, pues de repente dices, híjole, es un montón de peso, ¿no? Sí, sí es un montón de peso, pero probablemente el de al lado ya no te suene a tanto, porque cuando dices 1.3 kilos por centímetro cuadrado, pues habría que imaginarnos algo que pese 1.3 kilos y colocarlo en algo que mida 1 centímetro cuadrado. Ahora, probablemente, si tú ves, ahorita te le quedas viendo a tu mano, está tu mano, híjole, la puse un poquito gorda, ahí está tu mano, un poquito deformada. Seguramente alguno de tus dedos más o menos mide tu uña como 1 centímetro por 1 centímetro.
Entonces, ahí tendríamos 1 centímetro cuadrado en tu mano. Bueno, en una uña de tu mano. ¿Qué pesa como 1.3 kilos? Perdón por el comentario, pero tal vez una caguama, ¿no? Cuando uno les habla de caguamas, no sé por qué como que la gente despierta. Vamos a ver cuánto pesa una caguama. Vamos a buscarle aquí caguama. Caguama, carta blanca. Ok. Vas a buscar imágenes. De repente en ese momento, como que si alguien andaba distraído, como que voltea, ¿no? Y hasta ponen atención. Bueno, fíjense. Esta dice que tiene 940 mililitros. Lo cual Casi significa el que de litrito. líquido, más o menos tendríamos 1 kilo. Es más, si buscan la mega, bueno, va a ser 1,200,000, ¿no? Bueno, 1 kilo nada más de líquido, más lo que pesa el envase. Eso significa que estos 13 niveles equivalen al peso de una caguama encima de tu uña. Y tú vas a decir, es que eso es poquito. Bueno, pero eso es 1 kilo por 1 centímetro cuadrado. Si agarramos tu otra uña y le ponemos otra caguama, agarramos otra uña y le ponemos otra caguama, y otra uña y le ponemos otra caguama, y otra uña y otra caguama, y a cada falange de tu mano le empezamos a poner caguama, bueno, pues te vas a dar cuenta de que no es tan pequeñito, ¿no? La presión. Pero por lo menos ya se lo están imaginando. Eso es algo bueno. Siempre vale la pena que nos podamos imaginar las cosas. Aunque sea con caguamas. Bueno. Ok, ahora, en este segundo ejemplo ya logramos identificar cuál es la presión hasta 8 metros de profundidad. Bueno, pues vamos a hacer otro ejemplo, ¿no? Bueno, si alguien tiene alguna duda, sería bueno que lo preguntara. Bueno, vamos a hacer otro ejemplito y que pues ya incluya, pongamos lo que sería algo más parecido a la zona del lago. Fíjate, alguien que vive en la Lagunilla, o alguien que vive en Tepito o en Tlatelolco. Bueno, probablemente alguien que vive en Tepito, en la Lagunilla, si hace una excavación superficial, seguramente se va a encontrar con algo que se llama costra superficial. Esa costra superficial son rellenos antropogénicos. Ese nombre de rellenos antropogénicos perdón, suena mamalón, ¿no? Suena como que, ay, palabrita rimbombante, ¿no? Rellenos antropogénicos. Antropogénico significa que fueron hechos por humanos, ¿no? Relleno, simplemente. No es un material, un suelo que se haya generado en el sitio, sino que al fin y al cabo, al ser relleno, lo más seguro es que traiga arenas limosas. Y probablemente no tan compactas, pero sí con un valor tal vez de 1.6 toneladas metro cúbico. Y ese material lo podríamos encontrar tal vez hasta unos 3 metros de profundidad. Después de esos 3 metros de profundidad, tal vez ya nos empezamos a encontrar con materiales propios del sitio. Vamos a ponerlos ahorita de color aquí, rosita. Materiales propios del sitio. Pero también ya nos vamos a empezar a encontrar con agua. Y puede ser que debajo de ese relleno antropogénico nos encontremos con un limo de baja plasticidad. Y este limo, tal vez ya a una profundidad de 4 metros, tenga agua 350, por ahí así. Vamos a considerar ahorita que sean 4 metros, yéndonos un poquito conservadores. Aquí 1 metro. Y eso hace, en algunas ocasiones, que el peso volumétrico por arriba del NAP sea uno y por abajo del NAP sea otro. Vamos a considerar aquí un peso volumétrico de 1.45 toneladas metro cúbico y acá arriba 1.38 toneladas metro cúbico. Y probablemente debajo de todavía ya nos encontremos una arcilla, ¿no? Una arcilla característica de nuestra ciudad. Y debajo de ese material, pues ya podríamos encontrar tal vez un valor de 1.35 toneladas metro cúbico, correspondiente a una arcilla de alta plasticidad. De repente si alguien nos dice, oye, es que quiero calcular el esfuerzo aquí abajo, a esta profundidad. Vamos a considerar aquí unos 2 metros y aquí otros 2.50. Es decir, que llevaríamos 6
850. Este punto C, nosotros le queremos calcular el esfuerzo a 8.50 metros de profundidad. Bueno, pero hay varios materiales encima. Y resulta que nosotros podemos calcular el esfuerzo total como gamma I por HI, si hay varios materiales, lo cual significa la sumatoria desde gamma 1, H1, más gamma 2, H2, más gamma 3, H3, y así sucesivamente. Bueno, vamos a hacerlo por acá. Vamos a hacer, pongamos, podríamos hacer una tablita. Podríamos hacer una tablita donde nosotros le digamos profundidad, inicio y fin. Y podríamos tener una profundidad de 0 hasta 3 metros de profundidad, es decir, donde acaba el relleno. Luego otra que vaya de 3 hasta donde empieza el nivel de aguas freáticas, hasta el nivel -4. Otra que vaya de 4 hasta el nivel -6. Y otra que vaya de 6 a 850. Y cada uno de esos materiales tiene un valor de peso volumétrico. De 0 a 3 tenemos 1.6, de 3 a 4 tenemos 1.38, de 4 a 6 tenemos 1.45 y de 6 a 850, 1.35. Este está en toneladas metro cúbico. Y podríamos empezar a acumularlos. Para eso bueno, aquí al ladito también podríamos poner la columna H o espesor y va a estar dado en metros. Ese espesor H lo podríamos calcular como la resta de la profundidad final menos la inicial. 3 menos 0, 3. 4 menos 3, 1. 6 menos 4, 2. 850 menos 6, 2.50. Y voy a agregar un renglón tonto. Mi renglón tonto, vamos a poner otro color, va a ser de 0 a 0. ¿Cuál es su peso volumétrico? Pues no tiene. ¿Cuál es su espesor? 0. Ahorita van a ver por qué es el renglón tonto. Bueno, después yo podría generar una columna que me ayude a calcular la suma después. Entonces, a esto le puedo llamar esfuerzo parcial y nada más va a ser gamma I por HI. Es decir, voy a multiplicar 3 por 1.6. Si lo hago, 3 por 1.6, me va a dar el resultado 4.8. Y si multiplico 1 por 1.38, me va a dar 1.38. Y 2 por 1.45, 2.90. Y 2.50 por 1.35 nos va a dar un valor de 3.375. Y 0 por 0, pues 0. Pero estos serían esfuerzos parciales, o sea, la suma que se genera en cada intervalo de suelo. Y después yo los podría acumular y eso me daría el esfuerzo total. Ahora, este esfuerzo total lo inicio con el renglón tonto, con el de 0, y le sumo el siguiente valor de esfuerzo para que me dé el siguiente valor de esfuerzo total. Y sumo el que sigue y me da el siguiente valor, el que sigue y el que sigue. Se me forma un pinito. 0 más 4.8, 4.8. Más 1.38, me da 6.18. Más 2.9, me da 9.08. Y más 3.375. 12.455. Ándale, 12.455. Y ahí, digamos que de forma simple ya le podríamos responder a nuestro lector, mira, el esfuerzo total en C vale 12.45 toneladas metro cuadrado. Ahora, alguien me va a decir, bueno, ¿y para qué queremos? O sea, ¿quién será el preguntón? ¿Quién será el preguntón que nos esté diciendo, quiero saber qué presión tiene el suelo a 8 metros de profundidad? Bueno, pues resulta que sí es necesario saberlo. Sobre todo si queremos estimar qué le va a pasar a una estructura encima de ese suelo. Porque la estructura que pongamos, lo más seguro es de que va a ser tan rígida
que su rigidez va a superar muchas veces a las del suelo. Mira, ¿por qué te digo eso? Porque la rigidez, pongamos, del concreto, el módulo de elasticidad del concreto, es de 200,000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La del acero es todavía mayor, 2 millones de kilogramos centímetro cuadrado. En cambio, el módulo de elasticidad de una arcilla anda del orden de 90 kilogramos centímetro cuadrado. El de un limo, tal vez unos 180 kilogramos centímetro cuadrado. Fíjate, estos valores de elasticidad no se comparan en nada con el del concreto. Entonces, cuando la cueva artificial lo pongamos allá arriba e intente deformar al medio, incluyendo la casa, lo más seguro es que lo que se deforme sea lo de abajo, no lo de arriba. Y por eso hay que saber cuál es el esfuerzo antes de que lleguemos a construir, para que con el nuevo peso produzcan nuevas condiciones de esfuerzo. Ahora mira, con esos valores, incluso nosotros podemos hacer una tablita y, bueno, una gráfica. Y la gráfica nos permitiría saber cómo va aumentando el valor del esfuerzo a diferentes profundidades Z. Pero, pues como nuestro tiempo es finito y nos queda poquito tiempo, yo preferiría hoy no hacer esta gráfica y dejarlo para la siguiente ocasión, hacer un ejemplo con la gráfica. Pero sí podemos calcular o decirle a nuestro lector que este esfuerzo en C igual a 12.45 kilogramos sobre centímetro, no es cierto, toneladas por metro cuadrado, eso es lo correspondiente a toda la masa de suelos. O sea, es un esfuerzo total. Incluye sólidos y agua. Pero, como yo sé desde qué nivel hay agua, pues entonces podría identificar cuánta de esa presión es presión de agua. Y esa, la presión del agua, la U, o la presión de poro, la podemos calcular como gamma W por HW, lo cual significa que a una profundidad de 850, si el agua empieza en 4, pues voy a tener una columna de agua de 450. HW igual a 4.50 metros. Y el peso volumétrico del agua, ustedes pues creo que ya lo saben, es de 1 tonelada por cada metro cúbico. Ok, entonces la presión del agua en el punto C va a ser 1 tonelada metro cúbico por un espesor de agua o una columna de agua de 4.50 metros. Eso nos daría, pues alguien dirá, ¿qué chiste tiene multiplicar por 1? Ah, te cambia las unidades. Acá teníamos toneladas entre metro cúbico. Déjame cambiar el azul para que sea más claro. Toneladas entre metro cúbico. Y al multiplicarlo por 4.50 metros, nos va a quedar 4.50 toneladas metro cuadrado, que es una unidad de presión. Entonces, de esta presión total que incluía sólidos y agua, yo le puedo restar la presión del agua. Y con eso podría identificar lo que sería el esfuerzo efectivo. Es decir, el esfuerzo que está sintiendo de contacto partícula con partícula. Y ese esfuerzo efectivo, recordarás que lleva un acento en la parte de arriba y lo calculamos como esfuerzo total menos presión de poro o presión de agua. Eso significaría que el esfuerzo efectivo en el punto C sería 12.45 toneladas metro cuadrado menos 4.5 toneladas metro cuadrado. Bueno, pues esa resta nos da una presión de 7.95 toneladas metro cuadrado. En ese punto, ¿no? A 8 metros de profundidad. Ahora alguien me va a decir, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Ah, que esta es la presión que sienten entre sólidos. Entre los puros granitos. ¿Y eso para qué? Perdón, tal vez tú no te lo estás preguntando, pero yo te estoy obligando a que te lo preguntes. Bueno, ¿y para qué me sirve saber cuál es la presión que sienten los granos? Ah,
la última parte de nuestra sesión del día de hoy, yo te podría decir, híjole, te podría decir de que en el suelo se presenta un fenómeno un poquito curioso, que cuando nosotros lo oprimimos, a diferencia de un sólido, si tú te imaginas aquí al ladito, puede ser que tú tengas cerca de tu mano una goma. Si tú tienes una goma sólida, simplemente le aplicas la carga y luego se deforma, ¿no? Luego se empieza a cambiar su forma y se obtiene una cierta deformación. Bueno, pero en el suelo no. Resulta que para que se empiece a deformar, pues dice, si yo tengo agua en medio y al agua la empiezas a presionar, pues el agua dice, si me presionas, me voy. Si me presionas, me voy. Y me voy porque hay huecos que me dejan irme. Entonces, si me presionas, me voy. Y eso significa que para poder calcular cuánto se hunde una estructura a consecuencia del peso, hay que saber cómo sale el agua de sus partículas. En suelos granulares como las gravas o como las arenas, el agua sale muy rápido y tiene un comportamiento elástico. Pero en suelos finos, ¿te acuerdas de que los suelos finos miden algo así como 0.075 milímetros y que los huecos que dejan entre sí pues tienden a ser valores de 0.002 milímetros? Pues el agua sale muy lentamente. Entonces, esa salida del agua va a provocar que el hundimiento o el asentamiento de la estructura en suelos finos saturados se lleve mucho tiempo. Incluso puede ser que sea un edificio que digan, pero se construyó hace 3 años y apenas se está hundiendo. Pues es normal, porque la capacidad para sacar el agua en suelos tan finos se lleva tiempo. Y para poder evaluarlo, necesitamos saber cuáles son las presiones antes de que nosotros lleguemos a construir. Haz de cuenta como una jerga. Una jerga puede ser que esté mojada, pero cuando la piensas a apretar, el agua sale. Acá tenemos una historia. Igual, el suelo está mojado. Cuando lo empiezas a apretar por la nueva estructura, el agua va a salir. ¿Y cuál es la consecuencia? Que la jerga cambia de forma. Pues el suelo también va a cambiar de forma. Pero antes de meternos a esos temas de cálculo de asentamientos o de hundimientos, necesitamos entender estos temas de saber qué presión tiene el suelo antes de que nosotros lleguemos a construir. Y no sé si estamos siendo claros o nos estamos atorando en algo. No, profe, todo claro. Todo bien. Bueno, fíjense, esa tablita que hicimos ahí, la hicimos a mano, en una hojita en blanco. Pero la intención tal vez era que en nuestra siguiente clase podamos poner una estratigrafía un poco más compleja. Entonces, ¿qué tan compleja? Bueno, pues como lo de la naturaleza, ¿no? Fíjate, si buscamos por acá estratigrafía, mira, esta imagen ya la hemos visto en algunas otras ocasiones. A mí me gusta mucho esta imagen, es bastante descriptiva. Pues la naturaleza tuvo sus cambios geológicos, tuvo cambios de clima y nos permite ver estratos. Lo más seguro es de que este material blanco tenga un valor de densidad distinto a este material rojo y que sea consecuencia del clima que existió en esa época. Bueno, inclusive creo que aquí alguien buscó, mira, estratigrafía de Ciudad de México. Pues no es tan fácil de identificarla, pero miren, esta imagen también algún día creo que la platicamos. Miren, precisamente hoy murió, desgraciadamente hoy murió el profesor Moser, que es una de las personas que más nos ayudaron a entender el suelo de la Ciudad de México. Un geólogo que estudió en Suiza, hoy falleció. Pues ya ven que les decía que, pues más o menos las personas viven unos 100 años. Yo creo que ya le andaba pegando a esa edad. Fíjense, esa imagen nos habla de los estratos que hay debajo de nuestra ciudad, ¿no? Arriba tenemos una costra, después empezamos a tener materiales blandos, luego tenemos aquí le llaman formación C, depósitos profundos, y también tenemos algo que le decimos capa dura o cenizas volcánicas, ¿no?
Esas capas pues, nos dan una cierta estratigrafía y en la siguiente sesión podríamos calcular una estratigrafía un poquito más profunda. Y bueno, evidentemente, miren, pongamos aquí aparece la palabra Reforma, Auditorio, Fuente de Petróleos, tal vez aquí diría de Camachalco, Avenida Palmas. Bueno, allá estamos en una zona de lomas, ¿no? Que está compuesto de tobas o de rocas. Y en cambio, si vamos hacia el otro lado, hacia a la calzada Ignacio Zaragoza o Iztapalapa, pues allá tendremos un mayor espesor de suelo blando. Y por acá, bueno, pues en Reforma y el centro histórico, pues encontramos un espesor intermedio, en el Zócalo. Este corte, así como otros cortes de la ciudad, pues los podemos encontrar en libros del Simposium del 68, o hay un libro que se llama La Cuenca de la Ciudad de México. Vamos a ver si aparece en su portada para Cuenca del Valle de México. A ver. Este librito, la verdad, si ustedes lo ven por ahí, yo sí se los recomiendo. Síntesis geotécnica de la ciudad del Valle de la Cuenca del Valle de México. Les va a dar mucha luz, ¿no? Si a alguien de ustedes les interesa entender a la ciudad, por qué era un lago, por qué se comporta tan feo en los sismos, este librito les va a ayudar mucho. No sé si existe en PDF, ahí dice que en Script lo pueden encontrar, yo no. Tiene mucho que me perdí mi cuenta de Script y no me atrevería a bajarlo, pero si alguien lo puede encontrar en PDF, sería bueno que nos lo pasara, ¿no? Lo vendía la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Y tiene muy buenas imágenes de cómo ha ido modificándose la cuenca de la ciudad. Yo sí se los recomiendo si lo ven por ahí. Y bueno, en ese tipo de libros podemos encontrar cortes como ¿no? Que te mostraba. Bueno, ya me pasé un minuto, siempre me pasa eso. Yo creo que por aquí podríamos terminar nuestra sesión del día de hoy y pues vernos en la siguiente.